cantarinilla. Hay gente que se llama cantar. Pero no me sé. Bueno, miren, la alabanza es un sacrificio. O sea, no me gusta, o a veces que no tenemos ganas. A veces estamos tan preocupados que no nos sale el canto, pero Dios quiere que los ofrezcamos sacrificios de alabanza. ¿Por qué de alabanza? Él dice, no me gustan tus sacrificios, o sea, que traigas venadoras, que mates animales, que ofrezcas, no dice Dios, sacrificio no, pero de alabanza sí, porque sale de nuestro corazón. Y Dios nos dice, ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio agradable a Dios. Y cuando nosotros empezamos a cantar, aunque no nos guste, pero queremos agradar a Dios, empiezan a suceder milagros que no percibimos. Y muchos sí decimos, ¡oh! Pasó esto y estaba cantando en la cena. Entonces las animo a que seamos más cantarinillas, en nuestra casa sobre todo. Bueno, hermano. Buenas noches, ¿verdad? Nuestro hermano Roberto no va a venir. Entonces, vamos a comenzar la enseñanza. Este tema yo le puse Cristianos 24:7. Y cuando acabemos de ver el tema vamos a comprender por qué 24:7. ¿Sí? Terminamos en una oración. Padre, te pedimos que prepare nuestros corazones, Señor, para que estemos limpios de todo aquello que nos impide recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros todas aquellas palabras dichas contra nosotros, voluntariamente o involuntariamente. Te pedimos perdón por todo lo que hacemos, Señor, y te pedimos que nos des un corazón que sepa perdonar, Señor. Espíritu Santo, que tu Espíritu nos llene hasta desbordar. Espíritu Santo, que nos llene de tu sabiduría. Espíritu Santo, que mi actuar sea santo, que mi hablar sea santo, que mi caminar sea santo. Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu sabiduría. Espíritu Santo, sácianos de ese gozo de la presencia de tu Hijo. Gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el diccionario la palabra perdón significa la acción y resultado de olvidar a una persona algo que cometió o no tenerle en cuenta ninguna deuda. Eso es lo que significa en el diccionario la palabra perdón. ¿Sí? En estos tiempos de globalización en el mundo, que siempre andamos a la carrera, que queremos ser más productivos, eficaces, que en las grandes compañías nos piden que seamos altamente efectivos. ¿Sí? Nos distraemos de muchas maneras nosotros y nos olvidamos de algo que en antaño se hacía, que era esa educación en nuestras casas, esas buenas costumbres que nosotros le damos a nuestros hijos. Ahora comúnmente, por lo general, trabajan el papá y la mamá. ¿Por qué lo hacen? Muchas veces porque no se completa y porque quieren satisfacer a los hijos de muchas cosas que ellos no tuvieron. Pero nos olvidamos de darles cosas que nosotros sí tuvimos, que nosotros no tenemos tiempo de darles a ellos, que son esas buenas costumbres. Yo me acuerdo todavía en mis tiempos, yo no podía quitar a una persona en la calle, una persona mayor. Me pedían agua, yo llevaba el vaso de agua y yo me tenía que esperar que se acabara el vaso de agua, para que me lo regresaran como si lo habían tomado. Y si iba por la calle una persona mayor me podía corregir y yo no podía decir nada. ¿Sí? Ahora no, ahora los niños te gritan, te dicen, por eso es que tienen muchos derechos los niños, pero se nos olvida decirle a los niños que también tienen obligación.
Sí, 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 qué bueno que hagan sus derechos, ¿eh? Pero también ellos tienen obligaciones. Yo les digo a mis sobrinos, porque mi mamá es una abuela muy consentidora. Yo fui criado por una abuela consentidora, yo sé lo que es eso, ¿eh? No, no es muy bueno, ¿eh? Cuidado, abuelita. No es muy bueno. Mi mamá, ustedes llegan a la casa de mi mamá, como eso a las 4 de la tarde, y la mesa está llena de laptops. Yo me fijo que mis sobrinos están platicando ellos por Facebook unos con otros. ¿En la mesa? Pero contra ellos mismos. Y le digo yo, bueno, en caso mis sobrinos son tranquilones, o sea, no puedo decir. Y mi mamá no está ahí medio cortita. Pero mi mamá lo está cuidando porque mi mamá, mi hermana y mi cuñada trabajan. ¿Sí? Todos trabajan. Bueno. Nosotros debemos de procurar darle esa educación a los muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablando ahorita primero en la sociedad. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestros hijos, porque nosotros no tenemos el tiempo, o no nos damos el tiempo para hablar de las cosas de Dios, no saben de las cosas de Dios. ¿Sí? Ahorita cuando empezamos les dije la palabra perdón. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando le gritan a uno de nuestros hijos, o le hacen algo, o se pelean en la escuela? Pues primero reaccionamos a la primera y queremos ir y a ver cómo está la mamá y quién fue y cómo le, ¿sí o no? O contra la maestra, a ver qué hizo usted, maestra. Y no vemos que yo tengo un sobrino que es bien peleonero, tremendo. A mí en la escuela primaria me corrieron de 3 escuelas. Y en primero, ¿eh? Pero pues mi sobrino como que se parece a mí. Era. ¿Sí? Para gloria de Dios. Pero, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque yo me peleaba y yo era muy tranquilo, pero yo siempre he estado gordito. Yo andaba moda que el bullying, pero antes era carrilla. Y yo era tranquilo, y pues de primero mi papá me dijo, la próxima que hagan pasar. Entonces yo aguanté vara 3, 4 días, pero ya después me cansaron y me los tundé a 3. Y así pasó hasta en la 4ª escuela, donde ya, pues lo que hice fue que primero llegué y puse mi ley, donde aquí yo soy yo, y me tundí a uno y ya nadie me molestó. Que está mal, ¿eh? Está mal, estoy hablando que yo andaba en la carne completamente. Pero ¿qué pasa cuando le hacen algo a eso a nuestros hijos y nosotros vamos y hay que investigar qué estamos haciendo con nuestros muchachos? Entonces nosotros debemos de tener esa capacidad de hablar con nuestros hijos, de decirles qué hay que hacer. ¿Cómo podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido? Recuerde que todos hemos hecho algo indebido o ofendido a alguien también. En nuestra vida hemos hecho mal a alguien. Chiquito, poquito, mucho, hemos pecado. ¿Sí? Entonces, no, también tenemos que pedir perdón a alguien de algo. De acuerdo a la palabra de Dios, en Efesios 4:32, la palabra nos dice, por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose unos a otros como Dios los ha perdonado a través de Cristo Jesús. Sean mutuamente buenos y compasivos. O sea que no necesitamos llegar y a ver qué pasó. Pues ¿qué pasó, maestra? Pues ¿cómo que le pegó? A ver, y tengo de muchachos, dime, mi hijo, no te voy a regañar, pero platicar con los muchachos. Pero si hacemos lo que otros padres hacen, que, sí, y llegan y dan el manazo, y no preguntan, pues los niños se asustan. Hay que hablar con los muchachos, no sabemos qué está pasando con ellos. Alguna inquietud debe de traer para tener esa actitud. Y la palabra nos dice que seamos mutuamente buenos y compasivos. Dice, como Dios nos perdonó a través de Cristo, así nosotros debemos de perdonar a los demás. Fíjense nomás. Y se nos olvida eso. Nos distraemos. Es una lástima que no muchas personas se dan el tiempo de platicar con sus hijos. A lo mejor ustedes sí lo hacen.
pero tenemos que procurar que otras personas lo hagan. ¿Por qué? Porque muchos niños los educan la televisión, las películas, ¿sí? Créanmelo, yo me quedo sorprendido. Nosotros hasta hace unos años teníamos un negocio allá en Gómez, allá por el norte, y había unas personas que sus hijas, yo no me acuerdo que las conocí chiquitas y fueron creciendo ahí, nosotros las veíamos pasar a la tienda, y pues todas sus mamás trabajaban. Imagino que sus papás también. Y ellas pasaban como eso de las 10, 11, por sus refrescos, papitas y galcitos, no sé. Ese era su almuerzo. Y yo veía como que se iban a la escuela, pero compraron pues cosas así. Ellas comían eso, yo veía, ¿sí? Y unas pasaban con botes de marucha. ¿Quién estaba vigilando a esos muchachos en su comida? Estamos hablando corporalmente. Imagínense lo que estaban comiendo a través de la televisión, o lo que veían, se veían novelas, todos los programas que hay ahorita. Yo y mi mamá lo hacen. A los muchachos los tienen medio controlados con lo que ven en el internet. Yo también les digo que los controlo mucho con el Xbox, pero no me hace mucho caso, porque también es malo tanto Xbox, es malo. Pero sí deben de cuidar qué hacen tanto los chicos en la computadora. La computadora de la casa debe estar en la sala, no hay nada que ocultar, porque tienen mucho cuidado. Hay gente mala que se mueve en sus medios. Otra vez, nosotros tenemos una página que se llama Catardizo, y ahí publicamos palabras. Y a mi esposa le llegó un pensamiento, no sé cómo llamarlo, que son unas señoras ya viejitas, y luego dice ahí, es como una broma, dice, ponle que somos las muchachas de 16 años, y que necesitamos novio o algo así. Tú no sabes quién está detrás de la pantalla, no lo conoces. Te puede decir que es Juan Pérez, pero no sabes quién es. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, vigilemos las redes de los muchachos, ¿sí? Dice la palabra en Colosenses 3, capítulo 13. Soportándose unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así perdonémonos nosotros. Bueno, hermano mío, más que aquí dice que si yo tengo queja, ya está hablando de una comunidad de personas que se conocen. A lo mejor alguien me hace algo a mí, y sí tengo manera de, ay no, es que mira, me dijo, espérate, carnal, tú hiciste muchas cosas malas y Cristo te perdonó. Como decía Lupita hace ratito, recordamos hace unas semanas eso que hizo por nosotros. Él se entregó por nosotros en la cruz. Y él no andó diciendo, no, porque pecó mal. No, él perdonó a todos. Su acto fue para perdonarnos a todos. Dios nos perdonó, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo? Es un proceso, ¿sí? ¿Cómo podemos ver que la idea central de ambos pasajes de la Escritura es el perdonar, el aceptar que debemos de perdonarnos? ¿Sí? Eso debe ser una característica del cristiano, ¿sí? El perdón sería sencillo si nos lo pidiera una persona pues con arrepentimiento y dijera, pues discúlpame. Sería sencillo perdonar así. Ay, mira, fíjate, pues discúlpame, pues se me zafó, te pegué, o discúlpame si hice eso. Pero muchas veces no es así. Muchas de las personas que nos agreden, primero a veces ni se dan cuenta que nos agreden, Esa puede ser una. La otra puede ser que ni les pasa por la cabeza de disculparse, ¿no? Ellos piensan que están en su derecho, su situación, pero mi obligación es perdonarlo. Es perdonarlo. Pero ¿qué hago yo? Yo también tengo que perdonarlo a él, porque en el momento que me hirió, hizo un daño en mí. Entonces, el negar un sincero perdón a esa persona demuestra un sentimiento de resentimiento.
de amargura, de rebeldía, de enojo. Si no soy capaz de perdonar, algo me pasa. Esa capacidad que debo de tener yo como seguidor de Cristo, no le estoy llevando hacia ese límite. Entonces, y ninguna de las características, como les digo, es la característica de un buen cristiano. ¿Es difícil? Créanme lo que sí. Como nota, yo no iba a este tema. El Señor, yo tenía otro, y dijo el Señor, no, pues vas a dar este. Y me puse en fuego el jueves a hacer esto. A lo mejor es para mí, a lo mejor es para cada uno de nosotros. Pero es la dificultad del perdón. Que nos sentimos con un derecho o no nos gusta, que nos ofenda o nos duele. Ahí pues vemos la importancia de enseñar a nuestros hijos el perdón y lo que significa el perdón. Una forma muy sencilla, eficaz, de enseñar a los muchachos, a los niños, es la oración del Padre Nuestro. Les voy a platicar una anécdota. Ya tiene un tiempo, un año será. Llega una jovencita a la casa, nosotros queremos mucho, y traía problemas en su matrimonio. Ay, creo que quería matar al marido, o lo iba a mandar a las Islas Marías o algo parecido. Pues ya llegó, tranquila ya, se recostó un poquito en el sillón y como que deja que tranquilice un rato que se levante cena y platicamos. Ah, mira, hicimos esto de cenar, ¿quieres? Sí. No tengo hambre, ándale, come. Le dije yo, ayúdanos, gracias. No, tío, no sé. Bueno, pues reza al Padre Nuestro. Pues sí. Empieza, Padre Nuestro, está al cielo. Vamos a, querido. Empezó, Padre Nuestro que estás en el cielo, tranquila. Cuando ella llegó a la parte, a Mateo 6:12, donde dice, perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que nos ofenden, ahí ella se trabó. Lloró, se quedó callada, no le hicimos más, nada, y comprendió que ella tenía que perdonar a su marido. La palabra fue la que hizo las cosas. Y la palabra, para la gloria de Dios, fue la palabra. No fue ni lo que yo le platiqué, ni lo que nada. Fue la palabra. Ese es el poder que tiene la palabra. Es el poder que nosotros tenemos para hacer las cosas. Digan, se trabó. La palabra le entró porque ella la estaba diciendo. La comprendió, la escuchó de su propia voz y comprendió. Ella tenía que perdonar porque tenía que perdonar a esa persona. Si perdonamos las faltas de los demás, ¿sí?, nosotros estamos haciendo lo que Dios nos está indicando. Estamos obedeciendo. Si no perdonamos, estamos desobedeciendo. Es algo un poco incoherente, pero las personas, los jóvenes, son muy audaces para las cosas de la computación. Entonces yo me quedo. Yo hace poquito necesité que alguien me ayudara, dijo mi sobrino, yo sé de ese programa, tío, véngase. Yo, véate. Entonces vamos a aprovechar. Si tienen un hijo que sepa mucho de eso, oye hijo, pues búscame esto, no me lees esto. Pues, si ya no ven bien las abuelitas, oye nieto, léeme la palabra, porque ya no leo bien. ¿Sí? Usarlos, hacerlos sentirse importantes, que nos están colaborando, pero al mismo tiempo que ellos lean la palabra, que hagan algo. ¿Sí? Yo a esta persona le dije, ¿sabes qué? Ayúdame con estos videos, enséñame. Algo se les tiene que quedar en este momento, cuando te lean la palabra, cuando te compartan, porque ellos la están leyendo. Algo se les tiene que quedar. La palabra nunca va a regresar vacía, ténganlo por seguro. Nunca. Todo esto toma este matiz diferente cuando nos enfocamos a los hijos, a los nietos, a los esposos, a los papás, a los tíos, a los sobrinos, a esas personas
que no nos acompañan aquí, pero que para cada uno de nosotros son importantes. Y que nosotros quisiéramos que también ellos comprendieran esto que nosotros estamos comprendiendo. Que el seguir a Jesús es algo que nutre nuestro espíritu. Pero ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Vamos a ir aprendiendo poco a poco qué tenemos que hacer nosotros. Pero la primera cosa que tenemos que aprender nosotros, que cuando esa persona que estamos hablando nos agreda o nos diga algo mal, ¿por qué? Nos ofende o lo que sea, perdonarlos. Y si ellos ya no ven que reaccionamos como reaccionábamos antes, dicen, pues fíjate que mi tío se ha cambiado, fíjate que mi marido se ha cambiado, fíjate que mi papá se ha cambiado, fíjate que mi abuelo se ha cambiado. Hemos cambiado. ¿Sí? Bueno, nos arrancamos a la primera y vámonos. Esa es la capacidad de perdón. Y a la cuarta dice, es algo ya atorado, pues te vas y te posas, Señor, este Señor, esto no es mío, Señor, quítamelo porque no es mío, Señor. Yo no lo quiero en mí. Pero ya la persona otra no vio ese arranque que tú tienes. Porque estamos tratando de transmitir algo que sí que vemos y palpamos, pero que muchas no sabemos cómo transmitir. Y la mejor manera de transmitir, pues, es el ejemplo. Cuando vemos esa enorme misericordia de Dios hacia todas nuestras transgresiones, hacia todos nuestros problemas, esa misericordia inmensa que tuvo Dios para nosotros, no nos queda de otra más que nosotros también pues ser misericordiosos. Dice Lucas 6:37, Dios nos perdona si nosotros perdonamos. El perdón es como un ungüento, como un bálsamo, espiritualmente hablando. Es como una crema. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos mucha resequedad en la piel o algo así, nosotros nos ponemos una crema y se nos compone la piel. ¿Sí? Así, espiritualmente hablando, el perdón es un bálsamo que emana del alma, ¿sí? Que viene, ese perdón viene de Dios, porque Él nos dio a través de Jesús. Y nosotros lo recibimos y nosotros lo transmitimos a los demás. Cuando tú perdonas a alguien, te estás confortando, porque las personas sí saben que nos agreden, sí saben. Y cuando tú reaccionas positivamente o cristianamente, lo sacas de base, ¿sí? Y lo estás nutriendo, ¿sí? ¿Cómo somos con nuestras parejas, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestros parientes? ¿Cómo somos? Ahí está la esencia. Pero hay que pedirle a Dios que Él sea el que nos provea esa espiritualidad para que de nosotros nazca lo demás. Perdonar no significa ceder o dejar que los demás triunfen siempre. No. Ni dejarse pisotear sin justificación. No, eso no es perdonar. Perdonar es que nosotros, en el Espíritu, le demos a los demás esa capacidad de perdón. Así como Dios perdonó a nosotros, así nosotros tenemos que perdonar a los demás. ¿Sí? Pero sí, hay muchas circunstancias diarias que nos encontramos y tenemos que pedir perdón. Porque también nosotros a veces hacemos algo contra las personas, créanmelo. Hacemos algo malo. Por lo que sea, en vez de hasta por equivocación. ¿Sí? Dice, y esto lo aprendí yo de un jefe que tuve, que yo era encargado de un almacén, porque el almacenista se tuvo que ir por un problema personal y nunca regresó. El que era mi jefe, pues yo siempre fui auxiliar como un año, yo le decía al que era de gerente, oye, pues yo estoy aquí de jefe, pero no me pagan como jefe. Y luego, le riego algo, ustedes me regañan. Pero a lo del sueldo no me pagan. Entonces, se quedó pensando y dijo, tienes razón, Juan. ¿Está bien? ¿Sí? Está justificado. Entonces me dijo, discúlpanos por no haber pensado en eso.
Yo nunca pensé que me fuera a decir eso. Sí, pues era un gerente, era una persona de aquellos tiempos. Yo tenía 20 años y él, el señor, tenía como 50. O sea, familia del gerente, de la planta, ¿sí me explico? Y que me haya dicho eso a mí me tumbó. Después me di cuenta que esa persona era cristiana. Yo no sabía, ¿eh? No, era cristiana, pues vamos a decir la verdad. Me di cuenta que era un cristiano. Pero también somos cristianos. Entonces, pero, ¿a qué voy? Dijo, está bien, Juan. Y él hizo algo que me sorprendió. De la mitad del tiempo que yo estuve trabajando así, tuve una remuneración yo sin esperarla. Entonces, a lo mejor yo sí fui como enojado, yo dije, pues, ya me tranquilizó, me enseñó esa persona, me enseñó. Después ya tuvimos muchas cosas porque yo estaba joven, estaba aprendiendo, fue un puesto que yo no tenía. La planta estaba con problemas financieros y pues ya la puesta de 2 años cerró. Pues yo estuve ahí 3 años echándole ganas. Nosotros tenemos un objetivo espiritual claro: ser parte de este cuerpo místico de Cristo, ser parte del pueblo de Dios. Ese es nuestro objetivo, ser parte del cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué nos va a tocar hacer? No sé, si pies, manos, no sabemos. Tenemos que ser parte de ese pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios tiene que tener algo muy importante, espiritualmente hablando. La misma capacidad que tuvo la cabeza, el perdonar. Yo me imagino a Jesús en el huerto de Getsemaní y que le dijo el Padre, mira, te vas a entregar por todos estos. Y Jesús vio, oye, pero pues, si no, ni uno cree en mí. Pero fíjate que hasta me van a decir, me van a bofetear y me van a pegar. Y él vio todo eso. Y él en obediencia se entregó, fue obediente. Ese grado de perdón, porque ella estaba perdonando de antes lo que iban a hacer. Es una gran capacidad. Acuérdense que dice Roberto, empiezan a perdonar un día antes, al día de mañana. A mí me encanta cuando dice eso Roberto. Empiezan a perdonar desde ahora para mañana. Porque ya sí, pues ya no te va a doler porque ya estás perdonando. Entonces, esto es lo que nos hace que nuestro corazón sea más misericordioso. El comprender que eso es lo que debemos de imitar, ese perdón de Jesús. Hay una historia en la palabra, hay muchos, pero hay una que me gusta mucho a mí, que es una historia de unos hermanos, la historia de José, muchos la conocen. José, el penúltimo hijo de Jacob. Ese era el penúltimo hijo, el primer hijo de la mujer que él quería mucho, el hijo de Raquel, la mujer de su amor, ¿sí? Que tuvo muchos hijos antes, porque no obedeció de como debía ser, pero bueno. Pero era como el chipi, ¿sí? Y después el Señor utiliza a este muchacho, un joven, y le da sueños, y le revela lo que iba a pasar en el futuro. Pero todo les dio coraje. Mira, si tú eres cuinclillo. Lo mismo pasaba en David. David era el último de su casa. El último hijo de José, ese era David. Cuando fue profeta, ni en cuenta lo tomaron para alusión, no. El papá dijo, aquí están los grandotes, fuertotes, mira, no, que y no tienes otro, y no tienes otro. Pues tráete aquel, no creo que sea, pero tráetelo, ¿sí? Esa capacidad. Y David nunca fue malo con sus hermanos, y eran tremendidos con él, todos querían que hiciera él. Y a José lo vendieron, sus hijos, lo vendieron.
Y sufrió en Egipto, estuvo de esclavo, estuvo en la cárcel, ¿sí? Pero su capacidad de perdón fue mayor que lo que él hicieron. Esa capacidad que él tenía y ahí, esa capacidad fue la que lo sacó a flote y fue la que hizo lo que lo utilizó Dios para que el pueblo no se perdiera, porque si se mueren todas las tribus, allá se mueren todos los hijos, se mueren se mueren 11 tribus de Israel. No hubiera habido un pueblo elegido. ¿Sí? Entonces, esa es una historia. El hombre, pues, debe ser perdonado en 3 situaciones. De 3 maneras tiene que ser perdonado. La primera, ante Dios, que ya lo hizo. Porque Jesús lo hizo. Jesús en la cruz, como dice Isaías 53, se llevó todo lo que traemos aquí nosotros, dolores, enfermedades, angustias, todo lo que usted quiera, ella se lo llevó. Así que el día que les empieza a doler, no, esto es un engaño, Señor, yo estoy salvo. Yo estoy sano. ¿Sí? Pero ya fuimos perdonados. Toda aquella persona que acepta a Jesús como su Salvador, en ese momento adquiere ese perdón. Ese perdón es tuyo porque tú estás aceptando a Jesús como tu Salvador. Ya lo haces tuyo, tú te afianzas a Él. ¿Sí? Cristo se llevó en la cruz nuestros pecados y abre esa puerta del amor. Jesús abre una puerta para que el amor de Dios se derrame hacia nosotros. Ya nos perdonó, ya estamos limpios de pecado. Ya podemos recibir el amor de Dios. Después ya vienen bendiciones y todo lo demás. La segunda, debemos de perdonar a los que nos ofenden. Debemos de perdonar a aquellas personas que consciente o inconscientemente nos hacen daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el segundo paso. Si ya Dios me perdonó, yo tengo que seguir ese ejemplo que Él me dio. Del mismo modo debemos de perdonarnos cuando nos agreden en nuestra casa, en una comunidad, en el trabajo, en la escuela. Sí, porque siempre hay personas que agreden a alguien. ¿Sí? Y nosotros no tenemos que guardar nada de rencor con las personas, porque trabamos la bendición que Dios nos va a dar. Y la tercera, y que es una en donde el enemigo trabaja fuertemente con nosotros. Debemos perdonarnos nosotros mismos. Cuando yo empecé a venir aquí, hubo algo que me pasó como más del año, yo creo. El Señor, yo sentía que yo como que quería hablar en lengua. Pero ¿saben qué es lo que me decía alguien por dentro? Que después descubrí que era el enemigo. Pero tú vas a hablar en lenguas por todo lo que hiciste. Tú, no hombre, tú no te lo mereces. No, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste... Y un día platicando con Bertita, no sé quién la conozca. Le dije, mire, ¿qué pasa esto? Así, la platicé. Ah, no, ese es el enemigo, Y no quieres que avances. Por eso, muchas veces cuando estamos haciendo bien, el enemigo te recuerda las cosas que hiciste en el pasado mal. Pero ya pasaron, ya te he perdonado. Tú recibiste el perdón, pero en vez de tú mismo te las recuerdas, sino que él se encarga de recordártelas. No caigan en ese juego. Nosotros ya estamos perdonados. Y si ya Dios te perdonó y tú pediste disculpas a la persona que ofendiste, pues ¿qué? Ya vámonos a caminar. En la empresa donde yo trabajo nos dan muchos cursos.
nos dio no hace mucho uno que se llama las 5 S, que después nos dieron que 7 S. Y nos dio uno que se llama las 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y nos hablan ahí mucho de productividad, como le decía al principio yo, y que ser excelentes, y no sé qué. Y ahí nació ser cristianos 24/7. Ahí nació. ¿Qué es? Ser cristianos 24/7 es ser cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre. Siempre. Ah, no, yo voy a ser cristiano cuando vengo aquí a la asamblea, cuando voy a misa. Ah, pero cuando estoy en el trabajo no, porque voy a tirar barra, a ver, déjame que me friego. No, hay que ser cristiano siempre. Ah, yo soy cristiano ahí, esto, pero no, cuando voy a hacer esto, ay, no va a haber manera de transfiarme a alguien. No, hay que ser cristiano siempre. Siempre hay que ser cristiano. Y si tus hijos ven ese ejemplo, es un ejemplo muy grande. Y ahorita como estamos enfocados en el perdón, debemos de perdonar 24/7. ¿Y dónde tomé esta frase yo? La tomé de Mateo 18, 21, 35. Pedro le pregunta a Jesús, oye Jesús, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? Dijo Pedro, a lo mejor me dice que una vez al día, o 2 veces a la semana, o una vez al mes. No, Jesús se la puso fácil. 70 veces 7. Y después yo, en una enseñanza que nos dieron, comprendí que 70 veces 7, pero todos los días. No, pues siempre. Y ahí fue donde se me ocurrió, de veras, ser cristianos 24/7. Siempre. Sí, porque además nos pone un ejemplo de ese empleado, de ese súbdito cuando el rey le perdona una deuda muy grande que él tenía. Dice, te perdonan, ya ves. A él le perdonan 10,000 denarios. Y el rey lo perdonó y salió ya contento. Y saliendo de ahí, sale un cuate que le debe 2 pesos. Oye, págame, ¿por qué no me has pagado? Sí. Y luego le dicen al rey, ¿ya sufriste lo que hizo aquel? Tráiganmelo. Si Dios nos perdona a nosotros todo lo que hemos hecho en nuestra vida, todo, ¿por qué no tenía esa capacidad de perdonar a alguien que nos ofende? Que muchas veces de veras las personas nos ofenden, se les atora, se les va las manos, como sea, ¿sí? Y nos ofenden de veras. Y tú te das cuenta, Pérez, que hay personas que te ofenden y no se dan cuenta. Y oye, antes yo sí me arrancaba la primera, no, hombre, pregúntale a mi mujer, ese era el otro Juan. Ya murió, está sepultado, ya está. Ahora, cuando estamos platicando, digo, yo soy Juanjo, ya no soy Juan José. ¿A qué voy? ¿A qué esa debe ser la capacidad que nosotros debemos de tener? ¿Sí? De perdonar. ¿Sí? Nótese pues que nosotros estamos hablando que estas personas siempre están enfocadas a que todo se los provee Dios. Pero el negar el perdón, cuando una persona es una persona que es mala, que es una persona pues, que nos ofende constantemente, una persona que nos agrede y que nunca te ha pedido perdón o nunca ha tenido esa capacidad, aunque le hayan hablado, dice la palabra, Juan 8, 42-44, el padre espiritual de ellos es claramente el diablo. No, me equivoqué, esa no es. Es Juan, 1 Juan 3:10. El padre espiritual de ellos es claramente el diablo. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen esa capacidad, que no admiten sus errores, esas personas que están muertas espiritualmente, no avanzan. ¿Pero por qué? Porque tienen otro padre. Porque tienen otra persona que los está asesorando. Hace poquito íbamos y me pregunta un joven, bueno, pues ¿cómo está eso de la lucha del bien y el mal? Digo, mira,
son dos equipos. Un equipo que son personas de Dios y un equipo que son personas del diablo. El equipo de las personas de Dios, su director técnico es Jesús. Y del otro equipo, pues el diablo. Así, sí, así. Ya me entendió más. Y están en una lucha, porque están en un juego. Entonces, así es como nosotros tenemos que decir a los muchachos, tratar de que nos entiendan al modo de ellos, pero que nos entiendan. Porque muchas veces no comprenden cómo está la situación. Nosotros decimos, ay, oye, sí, yo ya leí la palabra, mira, yo le dije, fíjate que esto, pero no, a los muchachos, a los jóvenes hay que bajar la palabra a su nivel, para que la entiendan, para que... Y cuando muchos lo comprenden, no, hombre, van para arriba, de veras. Porque son esponjitas los muchachos. Más que hay que darle su juguito adecuado. ¿Sí? Nótese pues que la muerte espiritual es el resultado del pecado. ¿Sí? Es el resultado de no perdonar. Cuando nosotros no perdonamos, somos renegados, hacemos las cosas mal, vamos haciendo nuestro corazón duro. Y ahí va evitando cosas malas. A mí me pasó algo. Cuando yo empecé a andar con mi esposa, yo dejé de ir a la iglesia cuando hice mi primera comunión y 2 o 3 días después dejé de ir a la iglesia, como 1000 años, no te creas. Y cuando empecé a andar con mi esposa, pues la primera cuestión que me puso fue, pues vamos a misa, ¿no? Pero pues me gustaba la muchacha, pues tenía que andar yo, ¿verdad? Pues vamos a la iglesia, pues vamos, pues. Así que primero yo tenía añadas que no me confesaba. Y cuando ya nos íbamos a casar, pues me tenía que confesar, fíjense. Hijo de su mecha, pero... No, yo estaba bien preocupado. Para empezar, yo no sabía ni cómo confesarlo. Ya no me acordaba. Yo estaba muy preocupado. Me tocó un buen sacerdote. Era amigo mío. Fue mi padrino de boda. Porque nos conocimos y después ya pues fue una relación de amigos. Pero dije, mire, padre, yo tengo años que ni me confieso. Así que usted me tiene que ayudar. Bueno, ya me empezó a preguntar, yo le contestaba y me decía, ya. Después de un rato, créanme, yo salí ligerito, me sentía yo, no hombre, porque sales limpio. Es que nos quiere Dios, limpiecitos y nos quiere. Y nos da todos esos sacramentos que nosotros tenemos. Entonces el negar, el amar, el negar perdón, eso nos hace espiritualmente malos. Dice en Romanos 8:13, si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Entonces, aquellos que están en la carne no creen que ya están derrotados, ni creen que ya se murieron. No, tienen remedio, dice la palabra. Se los voy a repetir. Romanos 8:13. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Entonces ahí hay remedio, ¿eh? No crean que todo eso a perder. Dios siempre tiene solución para todo. Si ya estás muerto espiritualmente, tu primer paso que tenemos que enseñar a las personas es perdonar. Es el primer paso. Porque muchas personas se van a esa situación por enojos, por situaciones de su vida, no quiero saber por tantas cosas. Y se van enfrascando y se van quedando ahí. No hubo alguien que lo sacara. Cuando el diablo nos da pensamientos, sensaciones, o nos revive esas heridas que estamos hablando, nos quiere otra vez a nosotros, como creyentes, atraer hacia el pasado. Porque recuerden que el diablo ya está condenado. Él ya no tiene salvación, pues no se quiere ir solo. Ya de cuántos me llevo. Por eso siempre está, como meterte en una tentación,
o recordar otras cosas que hiciste en el pasado, o conducirnos a una falta, o no dejarnos perdonar a la persona que nos ofendió, ¿sí? Nos está haciendo caer en una tentación. Cuando yo leo y empiezo a leer Hechos, y da ese pasaje donde Esteban da todo ese repaso de la historia de salvación así bien hermoso. Si no lo han leído, leanlo, los primeros capítulos de Hechos. Esteban le recita a todos los jefes de la ley la salvación del pueblo, y les dice, y claritamente dice todo hasta Jesús. A Esteban lo mataron por eso, ¿sí? Él fue apedreado. Digo a mi mujer, lo apedrearon porque le tuvo envidia, le dio envidia que este muchachito era un jovencito y sabía más que ellos. Pero él estaba lleno del Espíritu de Dios, lo que ellos no tenían. ¿Cuántas veces, hermano, te han atacado por creer en Dios? ¿Cuántas veces te atacan porque tú defiendes las cosas de Dios? Perdónalos porque Esteban lo hizo. Cuando él lo estaban matando, dice en Hechos 7:60, después, poniéndose de rodillas, exclamó en voz alta, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Los jueces, los sacerdotes, las personas del templo mandaron matar a Esteban a pedradas. Y Esteban, su última oración fue diciéndole al Señor que no les tomara en cuenta ese pecado. Fíjense, es una enseñanza muy grande. Fue el primer mártir de la iglesia. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Es perdonar a los que nos ofenden. No tener nosotros ningún rencor, no guardarnos nada. No nos conviene. Si tú te guardas un rencor en tu corazón, eso le abre una puerta al enemigo para que te ataque. Tú le estás dejando ahí un recuerdo a Satanás para que él obre en tu vida y pueda hacer algo. Pero cuando tú ya no tienes nada del enemigo, ¿qué puede hacer contra ti? Nada. Acuérdense que él ya está derrotado. Es lo que hace nosotros cuando nosotros le damos chance de entrar en nuestras vidas. A través de siglos los cristianos han sido grandemente heridos, totalmente traicionados, ¿sí? ¿Cuántos mártires hay en la iglesia? Muchísimos. Y los que no sabemos, que no son mártires. Pero nosotros debemos tener esa capacidad de perdonar. Jesús en la cruz pidió por lo que lo estaban martirizando. Les dijo, no saben lo que hacen. Padre, perdón, no saben lo que hacen. Sí. Los gigantes que a nosotros nos atacan se llaman demonios y tienen la fuerza que tú les dejas hacer. Nos atacan en la carne. ¿Y cómo nosotros vamos a vencer? Los vamos a vencer espiritualmente. Espiritualmente los vamos a vencer. Pero ¿cómo es como nos atacan? Nos atacan en las obras de la carne, o cuando es la carne. Esto lo podemos ver claramente en Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la endominia, la lascivia, indolencia, hechicería, pleitos, celos, iras, dificultades, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Y luego, por si no fuera poco, nos pone ahí, y cosas semejantes. O sea, todo aquello que se parezca a eso, también entra ahí. Acerca de las cuales, para ser honestos, nosotros, en algún momento de nuestra vida, pudimos caer en algo de eso.
Pero ahora, ya somos espirituales, ya no caemos en eso. O ya tenemos la capacidad de identificar eso y quitarlo en nuestra vida. Y más adelante nos dicen lo que sí debe ser espiritualmente, lo que nosotros debemos de buscar. Aquí esto es lo que nosotros no tenemos que buscar, lo que tenemos que sacar de nuestra vida, los frutos de la carne. Pero después nos habla en Gálatas 5, 22, 26. Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todo aquello, cosas que según Cristo nos enseñó. Nosotros, cuando Cristo, Él, en la cruz, nos gana ese perdón, es cuando Él hace la obra que el Padre quería. Dios necesitaba que la humanidad fuera rescatada. Y dijo, pues ya no creo, ¿cómo le vamos a hacer? Dijo, ya sé cómo le voy a hacer. Hizo esa obra de perfección que Él tuvo. Mandar a su Hijo a salvarnos. Entonces vemos pues que nuestra lucha es contra un enemigo que utiliza todo lo que tiene a la mano. Todo aquello que el enemigo sabe que tiene a la mano lo utiliza contra nosotros. Y nos va a atacar, y nos va a decir, y nos va a atacar. Pero nosotros somos unos soldados, unos guerreros de Yahvé, y también tenemos armas que podemos utilizar. Nosotros tenemos un escudo espiritual. ¿Sí? Eso lo encontramos en Efesios. Ese escudo nosotros nos lo tenemos que poner todos los días, de veras. En la noche pónganselo para que en la mañana ya no se les olvide, porque en las carreras que corre que quieres, no, pónganselo. Eso está en Efesios 6, del 10 al 18. Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos todos los días, lo que nosotros nos tenemos que olvidar. Cuando van los soldados a la guerra, van equipados, ¿verdad? ¿Sí? Cuando va un bombero a combatir un incendio, va equipado. El albañil, pues va equipado. Entonces, si nosotros somos guerreros, espiritualmente hablando, somos guerreros de Yahvé, pues tenemos que ir equipados. A donde vayamos, llevemos todo lo que aquí se va a mencionar. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, que da fuerza y su poder. Revístanse de la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra el enemigo, sino contra la carne, no es contra el enemigo de carne y sangre, sino contra los principados y potestades de este mundo, que están en las tinieblas. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y se mantengan firmes. Pónganse en los pies ceñidos del cinturón de la verdad. O sea, nosotros tenemos que ponernos la verdad, porque la verdad es la que nos va a hacer libres. Entonces, si hacemos mentiras o eso, pues eso va a resultar un día mal. ¿Sí? Calcen en sus pies el buen celo de la palabra. Que nosotros donde vayamos, llevemos la palabra de Dios. Donde nos conduzcamos, que vamos, ahí le vamos a llevar la palabra de Dios. Y créanme lo que va a dar fruto, de veras. Va a dar fruto la palabra de Dios. Va a dar frutos. Siempre lleven en su mano el escudo de la fe. Sí, porque eso es para atajar esos dardos incendiarios que nos va a aventar el enemigo. ¿Sí? Pónganse el casco de la salvación. Eso ya los salvó, están salvos, nada los puede dañar, ya están salvados. ¿Sí? No se dejen engañar con que, oye, ¿y si te salvarían? ¿Y si te hacías eso? No, ustedes están salvos, créanlo. Y siempre lleven en su mano la espada de la palabra. Esta es la espada de la palabra.
De veras. Ahora hasta en los teléfonos se puede traer la Biblia. En las tablets, en cualquier lugar se puede traer una Biblia. Ahí tienen, tráiganla de veras. Tráiganla. Siempre les va a servir. Y eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animados por el Espíritu. Dedíquense pues a perseverar como hermanos. Porque el perdón pues es una actitud que debe de emanar desde adentro de nosotros, el perdón. Y nosotros, mientras tanto, debemos de seguir caminando en ese perdón y manifestarlo. La única persona que nosotros debemos de imitar es a Jesús, a nadie más. Dice en Gálatas 5:14, traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos, practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera la menciono entre ustedes como conviene a los santos. Lo mismo digo acerca de las observaciones de las malas conversaciones y las bromas groseras. Todo esto está fuera porque no debe dar, porque no, todo esto debe estar fuera del lugar. Lo que hacen debe de ser para dar gracias a Dios. ¿Qué nos dice aquí? Primero que imitemos a Cristo. Él es nuestra única persona que nosotros debemos de imitar. Segundo, nos habla de que practiquemos el amor. Y el amor es lo que va a hacer que nosotros tengamos ese poder de perdonar. ¿Sí? Pero no con el amor mío, No. El amor por el cual yo voy a perdonar es con el amor de Dios. Dios me da el amor, yo lo tomo y yo se lo doy a los demás. Porque si voy a amar con mi amor, pues voy a andar batallando, porque si me estoy enojado, cansado, lo que sea, pues no voy a poder. Y después nos dice que los pecados de la carne, las impurezas, la desobediencia, las malas conversaciones, no deben estar entre nosotros, deben de quedar fuera de nosotros. Por último, y recordando lo que hace poquito les dije, es Lucas 23:34. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de veras, no, en veces no sabemos lo que hacemos. Cuando ofendemos a alguien, no sabemos lo que hacemos. Y Cristo ya hizo el gran trabajo. Él nos perdonó todo. Ahora a nosotros nos toca imitarlo en esa capacidad de amor y perdonarnos nosotros como unos hermanos que debemos de hacer. ¿Sí? Seamos pues cristianos 24/7, todos los días. Si se puede, pónganse la armadura, vean el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Nos ponemos de pie? Sí. Padre Santísimo, te damos Gracias, gracias Padre. por esta noche, por este encuentro que tuvimos contigo, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos das instrucción, tú nos tomas de tu mano, Señor, delicadamente, cariñosamente, Señor, para que sigamos adelante con pasos firmes, seguros contigo. Te damos gracias, Señor, por este camino que tú nos has llamado, nosotros te hemos elegido, nosotros sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y por eso estamos aquí, Señor. Gracias, bendito y alabado sea, Señor. Queremos pedirte por nuestras familias, Señor, que lo que nosotros hemos recibido llegue hacia ellos, que todas las bendiciones que tú has preparado, Señor, se derramen abundantemente en nuestras casas, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en nuestros conocidos. Por tu infinita misericordia,
Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Bendito sea. Gracias, alabado sea. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. La semana que entra, que Dios quiere, nos vemos. Si alguien tiene algo pendiente de los boletos de la Hermano. visita de San Pedro, sí, ok. Ya va a ser la visita el 10 de marzo, entonces ya vamos